Muchísimas gracias. Muy buenas noches, amigos, amigas presentes en este evento. Con la venia del señor gerente general de nuestro gobierno regional de Ayacucho y también a nombre del CPC Carlos Rúa Carvajal, que hoy no se encuentra presente por diversas actividades fuera de nuestra región, nos permitimos, en primer lugar, estar presente en este Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, la Guitarra de Oro 2021. Hablar del Huayno es hablar de historia. Hablar del Huayno es hablar de nuestra identidad, de nuestra música. ¿Quién no ha traspasado de repente las fronteras de nuestro país? ¿Quién no ha traspasado las fronteras de nuestra región? Y en esos lares, cuando uno escucha las melodías de nuestro Huayno ayacuchano, ¿a cuántos de nosotros no nos han caído unas lágrimas de nuestros ojos? Lágrimas de alegría, porque el Huayno ayacuchano es la melodía que cala hondo en nuestros corazones. Nos hace sentir más ayacuchanos que cualquiera, porque ahí está la composición, ahí están las letras, ahí está la melodía, ahí está la guitarra, ahí está el charango, la quena, el violín, tocados, interpretados por grandes maestros que tenemos aquí en nuestro medio. Porque la identidad también de un ayacuchano, que en alguna circunstancia nos pudimos haber encontrado afuera, es una pregunta que te hacen. Ayacuchano, sí, entonces debes saber tocar guitarra. De repente uno no domina la guitarra, pero uno vuelve con ese mensaje de que a mi hijo, a mi familia o las personas que quieran aprender, para que sean un buen ayacuchano tiene que ser un buen guitarrista. En ese entender, orgulloso de tener esta hermosa música. El homenaje a los grandes hombres que llevaron esa voz, esa melodía. Muchos de ellos que ya partieron. Mi homenaje a esos hombres que escriben esas letras, lo convierten en un poema y ese poema lo traducen en el canto. Mi homenaje a las nuevas generaciones, que son muchos, que hay que promoverla. ¿Para qué? Para que más ayacuchanos tengan que cultivar el huayno y que esto trascienda en el mundo, porque el huayno es único, el huayno es nuestro, y gracias a ustedes, maestros, por estar presentes. Esta es una actividad promovida por nuestro gobierno regional de Ayacucho, después de muchísimo tiempo. Es un esfuerzo, sí, es un esfuerzo. ¿Que vale la pena este esfuerzo? Vale la pena, más que la pena. Y seguramente esto es uno de los tantos que tengamos que realizar dentro de la estructura, dentro del camino hacia el bicentenario al 2024 en la batalla de Ayacucho. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por vuestra presentación y solamente decirles que vive el huayno ayacuchano. Muchas gracias. Hermanos de Ayacucho, del Perú y del mundo, el huayno es una de las formas musicales andinas más difundidas en el Perú, específicamente en la sierra. El huayno es una expresión cultural legada por nuestros ancestros,
Tanto el ritmo y la melodía como el canto y la danza del huayno actúan como elementos sensibilizadores y concientizadores que hermanan a los pobladores en cualquier acontecimiento social y familiar, espacio donde afirma su identidad. Un ayacuchano que no toca guitarra no es ayacuchano. Si no canta ni toca guitarra, tampoco. Todo ayacuchano canta y toca su guitarra. Señores, nuestro gobierno regional, como siempre, actuando de la mejor manera en acontecimientos culturales de esta naturaleza. Las palabras de nuestro gerente general del gobierno regional, el ingeniero Wilgen Oré Chipana. Lo invito cordialmente a pasar al escenario. Buenas noches con todos los presentes, todo al marco musical. Qué bueno es ver que jóvenes, muy jóvenes, estén valorando nuestra música. Asimismo, al jurado que está conformado por Henry Zulca, Ricardo Lorier, Juan Perlacios. Como ya lo dijo el gerente de Desarrollo Económico, estamos en el Festival de Compositores de Huayno Ayacuchano, La Guitarra de Oro 2021. Desde ya reciban ustedes el saludo del gobernador Carlos Rúa Carvajal. Él está hoy día en la ciudad de Trujillo, que se cruzó esta actividad con el GORE nacional. Seguramente va a estar en los próximos días de nuestro festival y también en las actividades de la conmemoración de la batalla de Ayacucho. No me queda más que agradecer a todos los que hacen un esfuerzo máximo para que esto se concrete y sea en beneficio de nuestra identidad. Ayacucho y todos los Andes de nuestro Perú es conocido por su música andina, y quién no, los que hemos salido al extranjero, los que hemos visitado otros lugares, sabemos cuál es el peso que tiene nuestra música. Yo felicito sobre todo a los que siguen cultivando, los que siguen promoviendo, y nosotros desde el gobierno regional a cargo del señor gobernador y todo su equipo vamos a seguir impulsando. Limitaciones seguramente las tenemos, dificultades seguramente hay, pero sin embargo creo que ya estamos pasando esta época un poco difícil de la pandemia, donde vamos a poder socializar y estar como hoy día juntos, escuchando, deleitando las melodías que nuestros intérpretes nos van a deleitar, y asimismo con nuestros guitarristas ya muy famosos ellos, seguramente también vamos a degustar esta importante música que es para nuestro Perú. Agradecerles nuevamente, y estamos siempre nosotros predispuestos a colaborar con nuestra identidad y que esto sea siempre en beneficio y realzando la cultura de nuestra región Ayacucho. Muchas gracias. Muy bien. Teniendo las palabras de nuestro gerente general, a continuación vamos a presentarle a los 3 miembros del jurado calificador. En primera instancia, él es nacido en Huanta, profesor universitario de la Cantuta, Premio Nacional de Cultura 2016, amauta del Bicentenario 2021 del GORE Ayacucho y compositor de Flor de Retama, de Canto a Canto y Nunca Podrán. Primer jurado calificador, Ricardo Dolorier Urbano. Un aplauso para él. Nacido en esta bendita tierra de Ayacucho, profesor de educación secundaria, ponente en los congresos de la música ayacuchana, autor de libros Personalidades de Huamanga y Huamanga Tierra de Halcones, editado en 6 CDs de música y canto tradicionales de Huamanga. Con ustedes, el profesor Juan Moisés Perlacios Campos. 55 años difundiendo la música folclórica ayacuchana,
ex integrante del Conjunto Nacional de Folclor José María Arguedas, ex docente de la institución educativa José Basadre Worman, ex docente de la Universidad Católica del Perú. Con ustedes, Jenny Zulca Galindo. Ahora me toca presentarles a los maestros de la guitarra. En primera instancia, al maestro Óscar Figueroa Soto, director musical y primera guitarra. Primera guitarra también, Marco Taipe Oraca, un joven guitarrista de la primera onda en Ayacucho. Salim Salvatierra Escalante en la guitarra base. Carlitos Pariaguamán Chávez, instrumentista de vientos. Crosby Sánchez Loza en la quena. Rotila Tao Yaranga en el bajo electrónico. John Mayro Gutiérrez, el charanguista, que hace poco ha hecho un extraordinario trabajo con Elmen. Extraordinario, ¿verdad? Melvin Choco Segesmeble en la bandolina. Y Guillermo Guamán Ventura en el violín. Ahora sí, señores, presentados todos, empezamos con nuestro trabajo del día de hoy. Participantes, tema número 1, título de la canción, La Grandeza de Ayacucho, seudónimo de la interpretación, Flor de Lis. Señoras y señores, empezamos nuestro festival. Adelante, maestros. La grandeza de mi querido Ayacucho es inmortal y milenaria, señores. ¡Que viva el bicentenario! ¡Que viva el Perú por siempre!
Ayacuchanita, flor cautivadora. Huamanguinita, flor de raza huida. Ayacuchanita, flor cautivadora. Micaela Gina, suma suncuchaina, a la maquijina, anchaman rosa, pero soy yo chispas bicentenario. Chay tu suruso, aku niña chay takirikuso. Uamanginito sumak ninyo chay ay, maki chay kita kayo arim mulaway, chulya umarya, chulya makita, aying kausayda, espiritu sunche, aying kausayda, espiritu sunche. Huamanguinito, sumanguinyo chayay, kakunyayaya, ripukuya sunche, hindi palusin mo nang yang nitakana. Ayeng kausayda, espiritu sunche, ayeng kausayda, espiritu sunche. Señores, el huayno es el reflejo de la realidad concreta de nuestro pueblo, de su historia, de sus grandezas, frustraciones y de sus sentimientos. Segundo casillero de la tarde, tema, Tiempos de Victoria, seudónimo, El Iracundo. Adelante, maestros. Iracunda, está mi tierra fecunda, su nombre es Perú, Perú. Pincelada de Dios, desde la cima más alta del Huascarán te abrazo con mi bandera, mi roja y blanca en la mano, agitando hasta el cielo. Muy orgullosa de haber nacido en tu regazo, mi Perú bendito. Muy orgullosa de haber nacido en tu regazo, mi Perú bendito. Vive el Perú valiente, 200 años de pie,
resistiendo la injusticia, el olvido y la explotación, la indiferencia, la exclusión. Vive el Perú profundo, en tu seno están naciendo los nuevos libertadores que harán un nuevo Perú, que harán una nueva nación. Patria noble con historia, ya son tiempos de victoria. Inti Brian no en vano ofrendaron sus vidas, murieron luchando contra la corrupción, salieron de casa dejando este mensaje: madre, me voy a luchar por mi patria, si no regreso me he ido con ella. Inti Sotelo, Lamarino, Ayacuchano y Brian Pintado, héroes nacionales de la democracia, nuevos libertadores. Para ustedes es esta canción, Tiempos de Victoria. Sangre roja nos recorre debajo de nuestra piel, al blanco, al negro, al cholo, pobre, rico, creyente, ateo, a los de aquí, a los de allá. Sangre roja nos recorre debajo de nuestra piel, al costeño, al andino y a los hermanos de la selva. Criollos y quechua hablantes. Entonces, ¿por qué carajo tanta discriminación? El desprecio nos divide, el respeto nos une. La educación es la salvación, sin educación colapsa la nación. Con educación y trabajo en Haití forjaremos un nuevo Perú. Ya son tiempos de victoria. Bukachaguan, Yurachchaguan, Sumak, Peru suyu kuifala, y más sumak, tangra papay kunki, Kinua pampa, pia purjukunapi, Dia pang yakta, piplasan chaupi. Bukachaguan, Yurachchaguan, Sumak, Peru suyu kuifala, Sujuyuku, tira papachkanki, Pita jaiwan, amachas haiki, Jaguar niguan, difindis haiki, Inti chahina, Brian chahina, Inti chahina, Brian chahina. Estamos en el Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, La Guitarra de Oro 2021. Pasamos ahora al casillero número 3. Señores miembros.
Canto al viento del mañana en las venas del ayer. Tiru ay guaita chay jurizung guaira pari grampi mas kamuiki. Tiru ay guaita chay jurizung guaira pari grampi mas kamuiki. Los otoños del alto te busco, y en las montañas del viento he de hallarte. Chaquis achañacas mami mas caiki, y chapas chiquilla mara quispaini, y chapas chiquilla mara quispaini. Chichipara wampachas jamás caiki, urgueños aricanos de voz. Busco en la aurora tu aroma, y en el mirar de la luna tu semblante. Son los besos de tus pies bordando mis pasos en las orillas del recuerdo. Capullo de aurora rutilante, quiero ser parte de tus rayos. Capullo de aurora rutilante, quiero ser parte de tus rayos. Dale un soplo de fe a mis pasos, ñoñumus huinitari paipi. Inunda de nueva vida mis ojos, causa iris pai guayunaipak, causa iris pai guayunaipak. Dudas más que mulki, araña liga y chagiampi. Dudas más que mulki, araña liga y chagiampi. Manay pipa, chihni pasca, son juepi wakuenaipa. Manay pipa, chihni pasca, son juepi wakuhniki, son juepi wakuhniki, son juepi wakunaipa. Existen muchos tipos de canciones ayacuchanas, pero el que destaca por su fuerza y sentimiento es el huayno, que conserva su celestial dulzura,
su melodía inconfundible, sus versos de seductora belleza y su profundidad sentimental. Por eso tenemos que seguir conservando nuestra música ayacuchana a través justamente de este tipo de actividades culturales que van en beneficio de la cultura viva de nuestro pueblo. Casillero número 4, señores miembros del jurado calificador. Título de la canción: Nunca jamás que se repita. Seudónimo: Yactapa Sunjo. Adelante, maestros. Señores, este festival busca impulsar y promover la creatividad
del repertorio musical ayacuchano en los contextos culturales, urbano y rural, así como proyectar al ámbito nacional e internacional la valorización de la cultura inmaterial de la región, mostrando la variedad, riqueza artística construida a través de largo proceso histórico e incentivar la práctica de sus expresiones musicales de identidad. Eso es el trabajo que realiza el gobierno regional de Ayacucho a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Señores miembros del jurado calificador, casillero número 5. En el casillero número 5 encontramos el tema musical Inferno Auroral, seudónimo Ninas Junso. Adelante, maestros.
viviremos para siempre. Las hermosas canciones que ustedes están escuchando son canciones que llegan al corazón, a la fibra más íntima de nuestro corazón, porque los ayacuchanos siempre seremos muy románticos, seremos siempre luchadores por la paz y la justicia que tanto anhela nuestra patria. Por eso estamos en este Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, La Guitarra de Oro 2021. Señores miembros del jurado calificador, casillero número 6, título de la canción, encargo, seudónimo, Rey de Luna. Maestros, ustedes tienen la guitarra, los instrumentos musicales y adelante, maestro Oscar Figueroa, director musical justamente de este festival.
Estos lindos y hermosos huaynos que ustedes escuchan tiene plasticidad rítmica y es justamente un sentimiento hecho canción. En sus canciones tiernas y románticas reconocemos los paisajes del arco iris de colores, nuestros cálidos valles, las gélidas montañas, las aguas diáfanas de los ríos, los bosques con su melodioso trino de las aves, el encanto de las flores, la ternura de los animales, la alegría y el dolor del ser humano, el amor puro y firme a la mujer querida y la lucha incesante de buscar siempre la equidad y la justicia que tanto anhelamos. Señores, miembros del jurado calificador, estamos en el Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, La Guitarra de Oro 2021. A continuación vamos a tener en el casillero número 7. Casillero número 7. Está el título del tema, señores miembros del jurado. Nuestro Huayno, seudónimo Calandria. ¿Listo, maestros? Adelante ustedes. Déjenlo trinar, el llanto
Vamos a darle un pequeño descanso a los integrantes del marco musical para presentarlos a nuestros invitados de honor de esta noche. Me refiero al Centro Cultural Folclórico Sumac Guaira. ¿Qué nos van a ofrecer ellos? Nos van a ofrecer justamente la marinera, el pasacalle, perdón, la marinera y el huayno, que vienen a ser danzas representativas de nuestro pueblo a nivel mundial. Con ustedes, señoras y señores, la presentación folclórica Mistura Ayacucho, a cargo del Centro Cultural Folclórico Sumac Guaira. Maestros, adelante con la música.
Brasil nos manda.
cariño para todos ustedes, plegaria. que sí. Gianfranquito, con muchos fans. Wow, 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 wow. Me encantó el primer tema. Era Mamacha. ¿Mamacha cómo era? Muchísimas gracias.
te dejamos para que sigas cantando, deleitándonos con esa... Unos a otros se matan sin compasión. Mamá ya de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Mamá ya de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Unos son hierbas del campo, otros quién diablos serán. Unos son hierbas del campo, otros quién diablos serán. Mamá ya de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Mamá ya de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Sin compasión, mamá ya de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Señoras y señores, ahora pasamos a la segunda parte de nuestro festival, teniendo en cuenta lo siguiente. El huayno, que ustedes están escuchando y expectando en el Perú y en el mundo, es una de las formas musicales andinas más difundidas en el Perú, especialmente en la sierra. Este huaynito romántico, este huaynito que llega al corazón, es una expresión cultural legada por nuestros ancestros, tanto en el ritmo y la melodía, como el canto y la danza del huayno. Actúan como elementos sensibilizadores y concientizadores que hermanan a los pobladores en cualquier acontecimiento social y familiar. Espacios donde afirman nuestra identidad cultural. Mientras tengamos en nuestros corazones a nuestra música, jamás morirá. A nuestras nuevas generaciones tenemos que incentivar a que sigan cultivando la forma musical huayno. Y este Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, la Guitarra de Oro 2001, tiene ese objetivo. Estamos transmitiendo por todas las redes sociales, tanto para Ayacucho, el Perú y el mundo. Gracias a todos ellos por escucharnos y por preferir nuestra música ayacuchana. Señores, pasamos ahora al casillero número 8. Casillero número 8. Título de la canción, señores miembros del jurado calificador: Retama Ardiente, seudónimo Petricor. ¿Listos, maestros? Adelante ustedes. Hombre delante que vas, mujer delante que vas, quebrando alturas del destino. Abre los ojos, amantes del sol, abraza la luna, señora, señora, inunden la tierra aventuras de
Estas lindas y melodiosas notas musicales de nuestro huayno quedará siempre impregnado en los más íntimos de nuestro corazón. Por eso estamos aquí para difundir lo nuestro. También es necesario nuestro cariñoso recuerdo a los intérpretes y compositores de nuestra música que han partido a la eternidad y que han dejado un tesoro inconmensurable en nuestras nuevas generaciones. Señores miembros del jurado calificador, casillero número 9, casillero número 9, título de la canción Mujer de mi Patria, seudónimo Paiwai. ¿Listo, maestros? Adelante con la música. Luchadora.
María Parado de Bella, la heroína de mi tierra, María Parado de Bella, orgullo de mi Ayacucho, orgullo de nuestra patria, María Parado de Bella, la heroína de mi tierra, María Parado de Bella, orgullo de mi Ayacucho, orgullo de nuestra patria. Muchísimas gracias. La canción ayacuchana, estos guainitos que están ustedes escuchando, este guaino, este señor guaino, es canto, es música, es poesía, y con ella se canta, se ríe, se llora, se baila y se despide. Señores miembros del jurado calificador, casillero número 10, casillero número 10, en el escenario, el tema musical Ayacucho, Vuelvo a ti, seudónimo, el poeta de los Andes. ¿Listo, maestros? Mientras se van alistando, el guainito, el señor guaino, es el reflejo de la realidad concreta de nuestro pueblo, de su historia, de sus grandezas, de sus frustraciones y sus sentimientos. Señores miembros del jurado, ya están en el escenario las integrantes del seudónimo El Poeta de los Andes, con este tema, Vuelvo, Ayacucho, vuelvo a ti. ¿Listos, maestros? ¿Estamos listos? Estamos transmitiendo para Ayacucho, el Perú y el mundo, y hemos recibido una llamada telefónica desde Canadá. Muchas gracias, hermanos de Canadá. Tenemos algunos paisanos en Canadá y nos han manifestado su gratitud y su inmensa alegría de escuchar nuestros guainos en esas lejanas tierras de Canadá. ¿Listos, maestros? Adelante.
Ayacucho querido, ay, Ayacucho querido. Célebre tierra bendita, donde la labranza brota, quiero sembrar en tu suelo. Célebre tierra bendita, donde la labranza brota, quiero sembrar en tu suelo. Bajo tu cielo azulino y el verdor de tus praderas. Bajo tu cielo azulino y el verdor de tus praderas, el verdor de tus praderas. Cantando he de adorarte, ay mi Ayacucho, Achancha, Coyacusa y hasta Chayay. Vuelvo a tu seno a arrullarte con mi canto y a surcar tus verdes praderas. Ayacucho, vuelvo a ti. Célebre tierra bendita, donde la labranza brota, quiero sembrar en tu suelo. Célebre tierra bendita, donde la labranza brota, quiero sembrar en tu suelo. Bajo tu cielo azulino y el verdor de tus praderas. Bajo tu cielo azulino y el verdor de tus praderas, el verdor de tus praderas. Grandiosa tierra que forja sueños llenos de esperanza, hoy vuelvo para cantarte. Grandiosa tierra que forja sueños llenos de esperanza, hoy vuelvo para cantarte. Quiero recorrer tus campos donde crecí, junto al trinar de tus ríos. Quiero recorrer tus calles donde aprendí del canto de los bohemios, del canto de los bohemios, del canto de los bohemios. Hermanos de Ayacucho, del Perú y del mundo, estamos transmitiendo en forma directa para todos ellos, a través justamente de nuestras redes sociales, este Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, la Guitarra de Oro 2021. El objetivo principal de nuestro festival es salvaguardar el Huayno Ayacuchano. Salvaguardar el Huayno Ayacuchano significa para nosotros tenerlo siempre en nuestro corazón, siempre remarcar que las canciones son hechas por compositores y siempre hay que remarcar el nombre de los compositores en cada actividad cultural que haya de esta naturaleza. El objetivo es salvar, como decía el Huayno Ayacuchano, es patrimonio inmaterial y componente cultural importante de nuestra propia identidad ayacuchana.
Señores, pasamos ahora al casillero número 11. Casillero número 11, señores miembros del jurado. Vamos a tener la participación de este tema. Hombre huayno, seudónimo Chapito. Seudónimo Chapito. ¿Estamos listos, maestro Oscar? Mientras se van alistando, porque este cambio de guitarra siempre tenemos este pequeño problema, pero este festival tiene ese objetivo de salvaguardar nuestro huayno ayacuchano, y el objetivo principal es que se difunda a nivel nacional y mundial esta forma musical como es el huayno ayacuchano. Sentimiento o poesía hecho sentimiento y hecho huayno. Ahora sí, estamos listos. Vamos a presentarles al casillero número 11. Hombre huayno, seudónimo Chapito. Hay que esperar un ratito, Chapito, hay que esperar. Señores miembros del jurado, un segundito más, vamos a esperar. Este huaynito que están ustedes escuchando. Un aplauso para nuestro huayno ayacuchano, señores presentes. Un aplauso para el huayno ayacuchano. Listo, y la parte técnica, ahora ya estamos presentándoles casillero número 11. Hombre huayno, seudónimo Chapito. Adelante, maestros, con la música. Con versos tristes y aderezados para Huitunapa, mis Quisimichampi. Con versos tristes y aderezados para Huitunapa, mis Quisimichampi. Naciste huayno en las esquinas de borracheras y los corazones. Naciste huayno en las esquinas de borracheras y en los corazones. Fuiste hombre huayno en soledades, en corazones, amores heridos. Fuiste hombre huayno en soledades, en corazones, amores heridos. Migaja dulce en las hambrunas y en tempestades, clamor de hojarascas. Migaja dulce en las hambrunas y en tempestades, clamor de hojarascas. Huaynito querido, para Huitunapa, mis Quisimichampi, serás refugio de libertades, heraldo vivo de mil angustias. Heraldo vivo de mil angustias, Taki Ucuita, mis Quisimichampi. Heraldo vivo de mil angustias, Taki Ucuita, mis Quisimichampi. Serás refugio de libertades, de amaneceres y con trovadores y jaranderos y uyariris, pahuachihuachcanqui. Con trovadores y jaranderos y uyariris, payaqui
de amigos y serenatas, cual un remanso de aguas cristalinas. En boca de amigos y serenatas, cual un remanso de aguas cristalinas. Musra chupi pi pam pam mayau chayay, chupi chequita jaray kamoyaway, amakina kay chumayilla malikusa, pirurukinaña muyu payach kayki, kisilu sapacha pam pam mayau chayay. Musra chupi pi pam pam mayau chayay, chupi chequita jaray kamoyaway, amakina kay chumayilla malikusa, pirurukinaña muyu payach kayki, kisilu sapacha pam pam mayau chayay. Este huaynito que ustedes escuchan, este señor huayno, tiene su calidad musical. Y por ser expresión con contenido literario, histórico, sociológico, psicológico y cosmovisión. Por eso, el huayno será siempre el señor huayno. Señores miembros del jurado calificador, casillero número 12. Casillero número 12. Encontramos el tema Leyenda de guitarra, seudónimo Amaru. Listo, maestro Óscar, adelante. Recuerdos quedarán en el libro de
te saluda. Orgulloso ayacuchano, todo el Perú se embeleza. El bicentenario te espera, Ratacojos, Jamaica, orgullo eterno de mi tierra. El bicentenario te espera, Ratacojos, Jamaica, orgullo eterno de mi tierra, orgullo eterno de mi tierra, orgullo eterno de mi tierra. Gracias. Seguimos adelante con nuestro festival. Señores miembros del jurado, pasamos ahora al casillero número 13. En este casillero encontramos el tema Rebelde Montonero, seudónimo, El Chúcaro. Listo, maestro Oscar y todos los que conforman el marco musical. Aquí está, Rebelde Montonero, seudónimo El Chúcaro. Adelante, maestro Oscar. Poncho, caballo y sombrero, y el corazón libertario, hijo de la Pachamama, sangre de guaris y chancas. Hoy te canta mi canción, recordando tu valor, bordado en versos de guayno. Hoy te canta mi guitarra, recordando tus andares en pampas y cumbres nevadas. Taita Chayay, montonero de mi tierra. Hijo del viento y galope, centauro de raza quechua, guamán de valles y montes, cantor de tiernos romances. Junín conoce tu gloria, Cóndor Punca fiel testigo de tu nobleza y arrojo. Cruzaste fiero tu espada contra el infame opresor de tu gente y de tu pueblo. Taita Chayay, montonero de mi tierra. Nacieron con el viento, amaban su tierra. La libertad fue su bandera y crecieron en 1000 batallas. Mamayay, María Parado, temple de acero es tu genio, altiva frente a la muerte, por tus hijos, por tu patria. En el jardín que sembraste, crece la flor de retama y cantutas de esperanzas. Basilio, Auti, Carreño, hijos del Apu sagrado, Puquial que riega la historia. Taita Chayay, montonero de mi tierra. Dicen que mi canto es triste, que bien bordado se queja, Manancha y Nacho Guaujé. Mi canto es grito rebelde,
Cada nota musical, cada letra de estas composiciones son un mensaje para el bicentenario que ya se aproxima de nuestra gloriosa batalla de Ayacucho en el año 2024. Hagamos fuerza común, hermanos, para que este bicentenario sea trascendente para nuestro pueblo, que sea algo especial para nuestro pueblo, tan olvidado por muchos gobiernos, pero estamos trabajando para seguir adelante con nuestra cultura viva. Señores miembros del jurado, casillero número 14, casillero número 14, tema, mi primer maestro, seudónimo, Quique. Adelante, maestros. Dedos marcados por las cuerdas de una guitarra, sueños que se plasman en una nueva generación. Y lo que fue tu más grande ilusión es ahora tu alegría y satisfacción. Quiero cantarte hoy mi guayno, viejito lindo, mi gran amigo, primer maestro, mi inspiración. Tú y tu guitarra son mi canto, tus brazos fuertes, tu voz quebrada, fueron mi arrullo, mi primer canción. Viven las cuerdas con tu canto. Cual primer luz de un nuevo día, tomas mis manos, cuidas mis pasos, y si tropiezo siempre estás tú. Tú y tu enseñanza son mi canto, miedos vencidos, sueños logrados, hoy son mi ejemplo, mi inspiración. Hoy te celebra mi charango. Mi canto es para ustedes, padres, compositores y músicos. Llevaremos su legado en nuestros corazones para siempre. ¡Que viva mi música ayacuchana! Primer maestro, hoy te canto, con tu paciencia me has enseñado, música vive en mi corazón, vive mi guayno ayacuchano, plantitas tiernas tú vas regando, con tu guitarra y composición, tu cuisucuy guantaki saiki. Composiciones hoy son mi canto y tu guitarra mi charango. Guitarra y guita tu capuay, tu cuisucuy guantaki naipa. Composiciones hoy son mi canto y tu guitarra mi charango. Guitarra y guita tu capuay, tu cuisucuy guantaki naipa. Primer maestro, mi inspiración. Tú y tu guitarra son mi canto. Señoras y señores,
Estamos en este Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano. Nuevamente vienen nuestros invitados de honor. Me refiero al Centro Cultural Folclórico Sumahuayra, que nos van a ofrecer otra de sus características danzas, que son justamente patrimonio de nuestro pueblo. Aquí está con ustedes la presentación folclórica del Centro Cultural Folclórico Sumahuayra. Señores, nuestros invitados de honor en nuestro Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano. Ya se viene también la presentación justamente de la forma musical huayno, pero en lo rural. Listo, maestros, adelante con la música. Thank you.
Muy bien, ahora pasamos, hermanos del Perú y del mundo, a la forma musical huayno en lo rural, en lo rural. Que pasen los maestros, por favor. A ver si tienen plus, suban arriba. Y mientras tanto, muchísimas gracias a todos los que hoy nos están sintonizando a través de las redes sociales. Gracias a cada uno de ustedes por compartir con nosotros nuestra cultura viva de nuestro pueblo. La cultura viva que caracteriza a nuestro pueblo en todo el sentido de la palabra. Aquí vamos a presentarles justamente la forma musical huayno en lo que concierne a la parte rural de nuestra región Ayacucho. Este huayno, este señor huayno, es una de las formas musicales andinas del Perú, específicamente de nuestra tierra de Ayacucho, más difundidos en el Perú, especialmente en nuestra sierra. Este huaynito que están ustedes escuchando en nuestro festival es una de las expresiones culturales legadas por nuestros ancestros. Tanto el ritmo y la melodía como el canto y la danza del huayno actúan como elementos sensibilizadores y concientizadores que hermanan a los pobladores en cualquier acontecimiento social y familiar, espacios donde afirman su identidad. También es necesario manifestarles, un día como ayer, falleció uno de los más grandes representantes de la cultura viva de los pueblos andinos del Perú, José María Arguedas. José María Arguedas sostenía lo siguiente, que la clase señorial de Huamanga era famosa, no solo por el virtuismo de la guitarra, sino por el talento en las composiciones de las letras y la música. En este arte se manifiesta con extraordinaria elocuencia el grado de influencia que la lengua y la música quechuas habían adquirido en la clase señorial de Huamanga. Las serenatas huamanguinas y el estilo de los huaynos con que se rendía homenaje y se enamoraba a las muchachas en las noches y en las madrugadas eran justamente célebres por su belleza y el ingenio admirable con que se engarza en la letra el quechua y el castellano. Y este festival tiene esa característica, que tiene que también cantarse en nuestro idioma que es el quechua. Por eso, cuando se canta en el quechua y en el castellano, el huaynito nuestro es el reflejo de la realidad concreta de nuestro pueblo, de su historia, de sus grandes grandezas, de sus cosas grandes que ha tenido Ayacucho, porque cada metro cuadrado de nuestra querida Huamanga, como lo decía nuestro gran amigo y gran maestro ayacuchano Walter Bustamante, decía que cada metro cuadrado tiene historia y tiene tradición. Por eso, ese es el reflejo de la realidad concreta de nuestro pueblo, de su historia, de sus grandezas, frustraciones y sus sentimientos. ¿Estamos listos, hermanos? Listos. Casillero número 1, señores miembros del jurado. Forma musical huayno, forma rural. Tema, Duran Malva. Duran Malva. Nos trasladamos imaginariamente hasta la extensa provincia de Lucanas Puquio. Y aquí está justamente desde esa tierra, Sauce Pachacha. Listo, maestros, adelante con la música.
yapulla hikiwanmi imamantapas llakipayawanki imamantapas takisiyawanki. Kay puris kalpiyo yariyay, chiriya pipas kausahi, urong amalwa. Kay puris kalpiyo yariyay, chiriya pipas kausahi, urong amalwa. Hamyamiyo yariwan, chay na kausay ni chiglina. Chirapas ratayratachkan, que yapas muchkanya, que pica watas kakachkan, manara kachinyachkaki. Sapayay ripukunaypan, sapayay ripukunaypan. Chirapas ratayratachkan, que yapas muchkanya, que pica watas kakachkan, manara kachinyachkaki. Sapayay ripukunaypa, sapayay ripukunaypa. Son las expresiones culturales al interior de nuestra región Ayacucho. Imaginariamente hemos estado en la más grande provincia que tiene Ayacucho, como es Lucanas, con su capital Puquio. De una de las comunidades de esa extensa provincia hemos escuchado justamente este tema. Casillero número 2, que pasen por favor si tienen su marco. Casillero número 2. En el escenario el tema Sajiskuskay, seudónimo Iyaj, seudónimo Iyaj. ¿Listo, maestros? Estamos ahora presentándole los temas rurales, los temas que son expresión cultural de los pueblos al interior de nuestra región Ayacucho. El huayno también lo interpretan a su estilo y a su forma nuestros hermanos al interior de nuestra región Ayacucho. Señores miembros del jurado, ya estamos en el casillero número 2. ¿Listo, maestros? Listo, adelante.
pinsarita murkani Waita rosas tamanara umpasa Yaktay muyay pinsarita murkani Waita rosas tamanara umpasa Kutimus pakaway kulyapika Muyay kuntang kuntanya takasta Kutimus pakaway kulyapika Kanyagay walinya takasta Kung kaya mantang kutira mundani Kung nagjalay piwuyara yapiki Kung kaya mantang kutira mundani Kamong kaya pichurara yapiki Kutiri muspa kaway kulyapika Tipiwi kaunya wisipas kasta Kutiri muspa kaway kulyapika Kuri chukya yugo kada pichura kasta Yagarap chukani Inanyarak chuyay nawachkanki Chunggo chaykiti yagarap chukani Chachunggo kita kapuy kuspayki Inawiyaway chikak kapuni Chachunggo kita kapuy kuspayki Inawiyaway chikak kapuni May pikuris pay chay pikuris pay pa Iyay chanay Kacaraiki, may pipuris pa, jay pipuris pa, kiyay janay pinapa kacaraiki. Kay katunang kasumakaway tachay, bakay kipinyam muyong kachachkani. Kay katunang kasumakaway tachay, bakay kipinyam muyong kachachkani. Yaktay sumawaita, yaktay sumawiñarit way. Rigrayo kupit porichikus kayki, porikulgitakina. Wakta chayay porichikus kayki, waytan husami kanki. Yaktay sumawiñarit way, sumawiñarit way. Chungoyo kupit porichikus kayki, porikulgitakina. Wakta chalay pimpuri chikus kaiki Waita lusan mi kanki Son canciones rurales, son canciones de sentimiento de cada pueblo al interior de nuestra región. Por eso siempre debemos demostrar una vez más que solamente el huayno será siempre parte fundamental de la vida diaria del hombre ayacuchano. Señores miembros del jurado calificador, nos trasladamos imaginariamente hasta la provincia, hasta la heroica provincia de Cangallo, específicamente hasta el distrito de los Morochucos, para escuchar este tema de nombre Ñiwaj Sipaschay, seudónimo
Caballero del Sur. Listo, maestros, adelante. Walchanga plaza pisonisa y así pasa Cuba niña cheri puculia suchi. Walchanga plaza pisonisa y así pasa Cuba niña cheri puculia sunchi. Ujiña wichay kim sun coita suwawan Saino caballo y pasillas cañam cachcan. Ujiña wichay kim sun coita suwawan Saino caballo y pasillas cañam cachcan. Mamay que watuko suptiki luego niña chay carupiña caso. Taita mamay que watuko suptiki luego niña chay carupiña caso. Ala lauchericha nispanio aptiki no galponchiwan chawanku payas kaiki. Ala lauchericha nispanio aptiki no galponchiwan chawanku payas kaiki. Escucha urgupi, que yo si sasunchu, ni si paschay, casara kusunchu. Escucha urgupi, que yo si sasunchu, ni si paschay, casara kusunchu. Eso, con todo cariño para mi tierra, Cangallo. Muchas gracias. Estas son las canciones que vienen al interior de nuestra región. Son vivencias diarias del poblador de cada comunidad campesina, de cada pueblo al interior de nuestra región. Señores miembros del jurado calificador, casillero número 4, casillero número 4. Churikaikuna Ripuxum, que quiere decir mis hijos se han ido. Seudónimo, el Humarino. Seudónimo, el Humarino. Adelante, aquí está el Humarino. ¿Dónde pertenece Humaro? Distrito de Vischongo, provincia de Vilcas-Huamán. Muy bien. Imagínense, viene el señor desde Vischongo, que es un distrito que está muy cerca a la provincia de Vilcas-Huamán, a la turística provincia de Vilcas-Huamán. Por eso es necesario conocer todo lo que significa la vida diaria del poblador ayacuchano, no solamente en la parte donde vivimos, sino también en la parte rural, donde todos nosotros debemos identificarnos cada vez mejor. A ver, el Humarino se va alistando,
señores miembros del jurado, ¿estamos listos? No. A ver, préstale un ratito. Muy bien. Ahí pone su pie. Muy bien. Ahora sí. Ya. Adelante, maestro. Aló. Señor Humarino, va a empezar usted de nuevo, ¿ya? A ver su guitarra, ponela. ¿Ah? A ver, ¿cómo está saliendo? Ahora sí puede empezar.
Bueno, pichinca, pinta, ya gata moja y yahuachi. Bueno, pichinca, pinta, ya gata moja y yahuachi. Taiki, kansachka, kushi yahuachi. Taiki, kansachka, kushi yahuachi. Bueno, pichinca, pinta, ya gata moja y yahuachi. Bueno, pichinca, pinta, ya gata moja y yahuachi. Y bueno, hemos escuchado al señor de seudónimo El Humarino, que viene desde Vichongo, de la provincia de Vilcashuamán. Señores miembros del jurado calificador, los músicos que pasen ya adelante. Aquí está presente nuevamente la parte sur de nuestra región Ayacucho. Estamos imaginariamente recorriendo calles y plazas de los 4 históricos barrios de Puquio, capital de la provincia de Lucanas. Por eso, en este festival, en esta parte del festival, nos estamos caracterizando recorrer imaginariamente al interior de nuestra región. Hemos estado en Vichongo, en Vilcashuamán, ahora nos trasladamos imaginariamente hasta el sur de Ayacucho. Ayacucho tiene una provincia muy extensa que se llama Lucanas, con 11 distritos. 11 distritos y 4 barrios tradicionales que tiene la capital Puquio. Por eso, aquí están presentes los hermanos de Lucanas Puquio. Tema, señores miembros del jurado, el tema es Rupertina, seudónimo Ichurcha, ¿verdad? Muy bien, Ichurcha. Estamos ya en el casillero número 5, señores miembros del jurado. Tienen una gran responsabilidad nuestros miembros del jurado calificador, porque la responsabilidad es que se salga lo mejor de este festival. ¿Listo? ¿Qué falta? Estamos listos en la parte técnica. El seudónimo Ichurcha. ¿Estamos listos, hermanos? Casillero número 5. Tema Rupertina. Seudónimo Ichurcha. Gichurcha, ¿no? Gichurcha. Muy bien. Listo, maestro, adelante con la música. Papa champis, mama yai wachanku yahuasca. Iyan tamanta kira uchapis, mama yai wanku yahuasca. Iyar kainin tapas mi kuy kuspa, mi kuy tak
Kapayay kuspa Iknachan tapasawa kuska Kayuekina wirtakina Uwasampikan chirikun lampa Iyay kapaya na paspa Uwawanta kipitukun lampa Kayuekina wirtakina Uwawanta kipitukun lampa Kuya initaya na paspa Uwawanta kipitukun lampa Yapang yahta kataripti Mamayay ay yapitah karka Tawang ayo sayaripti Mamayay yahta mantas rimahkanki Waway kikunarayku yahtay kirayku Mama Rupertina Hampa kay sumahtagi Iya pang yaka kataripti Mamayay may pinyarah karaka Tawang ayo sayaripti Mamayay buntanya piskaraka Ku estás no picar kuspa Yahtayay no pakalilka Kunanda ta purimos pa Mamayay no pakitulilka Pues cantas no picar kuspa Yawan na yahtayay Yaktayay mapurinay pa Yaktayay nyo pa malilang pa Rupertina, Rupertina Corazón ko mamatayay Klabelina suay tajampin Uyachay kiya sindichka Rupertina, Rupertina Corazón ko mamatayay Katu-katu mulintikpin Sayay nikiway lalichka Hayayay Ramia Kausachu Yahta takinchi Kausachu Luna Silinchi Kausachu Ayacucho Kausachu Mama Rupertina Hemos estado imaginariamente en Puquio, capital de la extensa provincia de Lucanas. Rupertina se llamaba este tema musical. Señores miembros del jurado calificador, ahora pasamos al casillero número 6. Casillero número 6. En este casillero encontramos al tema Rasuñiti, 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 seudónimo Rasuñiti. Adelante, maestros. Bien, ellos vienen desde la joven provincia de Sucre, específicamente de su capital, Querobamba. Aquí están ellos, los querobambinos, nacidos en la joven provincia de Sucre. Nuestros hermanos de Sucre también están presentes en nuestro festival. Un saludo especial a todos nuestros hermanos de Sucre que nos están sintonizando en este momento. Estamos ya casi finalizando nuestra participación de esta tarde con la semifinal
de nuestro festival. A ver si está la parte técnica, ¿listo? Estamos justamente presentándoles, son temas que vienen al interior de nuestra región Ayacucho. Ahora ya están en el escenario nuestros hermanos de la joven provincia de Sucre con su capital, Querobamba. Específicamente del distrito de San Salvador. De San Salvador. Y tenemos también un talento, vean el talento, este niño que tendrá aproximadamente unos, ¿cuántos años tienes? 4 años y ya toca su instrumento musical. 4 añitos. Y vean también a la niña tocando su violín. O sea que en Ayacucho todos cantan, todos bailan, todos cantan. Así es, el ayacuchano tiene esa característica. Por eso, todos cantamos, todos bailamos, todos estamos frescos para seguir cantando nuestro huayno. Por eso, el huayno es una de las formas musicales muy importantes y difundidas en todo el territorio nacional, específicamente en la sierra del Perú. Tiene que ser importante la parte técnica, tiene que salir de la mejor forma para que los miembros del jurado calificador califiquen de la mejor forma. Son 6 temas musicales rurales que están en competencia y estamos en el último casillero de esta noche. ¿Listo? A ver. Hay que probar, por favor, hay que probar. ¿Listos? A ver, ¿cómo se llama? El charanguito, a ver, música para el charango. Hay que darle al charango. Prueba, a ver, prueba. Ahí te está probando. Sigue más, sigue más. Ya, listo. Aquí el pueblo está satisfecho de ver a este niño de 4 años de edad. Ahora el violín, vean al violín. Es una linda dama de Sucre, Querobamba, querobambina ella. Listo. Rasuniti se llama justamente el tema musical que nos van a interpretar nuestros hermanos de la provincia, de la joven provincia de Sucre. ¿Listo, maestros? Adelante. Empiecen. Falta el arpa. Gracias por su compañía, gracias por los aplausos que siempre necesita el artista ayacuchano. Gracias por todo y hagan el efecto multiplicador que por favor mañana es la gran final. Mañana es la gran final, los esperamos siempre por las redes sociales como también personalmente. ¿Listo? ¿Estamos ya? Ya, maestros, adelante. Hola, sí.
kuna mas kahrichkanani Yahta masita mas karispaini Wakas tiri puyachkanani Chay punchaw man ang wakas podinini Yang kuna kahrichkanani Chay punchaw man ang wakas podinini Yakis tiri puyachkanani Kau sayak tay nasa hirispaini Yang kuna mas kahrichkanani Yang tamasinta sa hirispaini Wakas tiri puyachkanani Chay punchaman tang sapay pudinini Kay kau sakit yu punapi Tay tamamay tajujar di jaspay Yang tay tawa kariyaspay Kuti musak mi chay pinangkasa Muskoy niniwiyay kuwang Anchana siyang kiyak tay piskatskay Yapayang nyukap mas kaskay Tay tamamay yay turi pandiyay Kau say sayay tusujay Yak tamasiyay purik masiyay Takih sayay tusujay Ay kausay Imanis para Wanyo yung ripuiwang Tupay ka na kusunchi Ay tay mamayay Hamawakang kichun nyo kaya'y pasakupi Kay patsayak tama na to Iyak tancik mang kakuti disungsi Wanyo'y papatay ang pipas Iyak tancik mang kabuita disungsi Ciri jaga hunca pipas May jakong kacang, may japakacang Kay sumahwayang tujaita May jakong kacang, may japakacang Kay sumahwayang tujaita Yak tancik mang kakuti disungsi Wanyo'y papatay ang pilipas Yak tancik mang kabuita disungsi Ciri jaga hunca pilipas May jakong kacang, may japakacang Chay sumahwayang tujaita May jakong kacang, may japakacang Chay sumahwayang tujaita Karkuri jawai kipindin jawai Kay turi jagim kay pinakanani May pinang arpay, may pinwakay jang Kay suku jayay, naurat cinamambak May pimpiuling, may pimpaki jang Kay tuyo jayay, cigi cinamambak Amay wakay juga may yakichu Suku jayay tananang dicing Tay tama may tama saking kuchkani Amay nakas payo ya pay kuichi Purih masitam saking kuchkani Amay nakas payo ya pay kuichi Ay vida Ay tay mamayay Kinapakcha kay kausay karaha Kay kumayapi wakanay ba Eso Muchas gracias, hermanos de Sucre. Muchas gracias. Conozco muy bien la capital, Querobamba.
y especialmente su distrito. Estuvimos algunas veces en ese hermoso distrito o en esa provincia de Querobamba. Bueno, vamos a observar un video mientras que deliberadamente los miembros del jurado y en forma colegiada nos van a dar los resultados finales para el día de mañana. Les digo, mañana a partir de las 5 de la tarde estamos aquí en este mismo escenario para la gran final de este festival importantísimo que se lleva a cabo, el Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, La Guitarra de Oro 2021. Adelante con el video, maestro. 5 minutos mientras deliberan los miembros del jurado calificador. Bravo, bravo, claro que sí. Gianfranquito, con muchos fans. Wow, 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 wow. Me encantó el primer tema. Era Mamacha. ¿Mamacha cómo era? Picamonkey, a ver. Arriba esa alegría. Ahora sí vamos a alegrarnos, señores, ahí en casita. Amawajaspaya, Raulcha. Sin llorar, sin llorar. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver
la plazuela de Wanda, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. En la plazuela de Wanda, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. Donde la sangre del pueblo ahí se derrama, donde la sangre del pueblo ahí se derrama. Ahí mismito florece, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillito, flor de retama. Ahí mismito florece, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillito, flor de retama. Y con esta hermosa canción recordamos a nuestro héroe Francisco Bolognesi, donde dijo: lucharé hasta quemar el último cartucho. Por 5 esquinas están los hinchas entrando están. Por 5 esquinas están los hinchas entrando están. Manda matar campesinos, guardiano de corazón, amarillito, amarillito, flor de retama. Manda matar estudiantes, guardiano de corazón, amarillito, amarillito, flor de retama. La sangre del pueblo tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume. Huele jazmines, violetas, geranios y margarita, a pólvora y dinamita. Huele jazmines, violetas, geranios y margarita, a pólvora y dinamita. Carajo, a pólvora y dinamita. Carajo, a pólvora y dinamita. Ama Bajas Vaya Raúl Cha. Espectacular. A saltar se ha dicho arriba. Saltamos, saltamos, saltamos arriba. Esta tarde vamos a disfrutar, vamos a bailar y que viva el santo. Saltamos, 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 saltamos arriba. Vamos a saltar, le ha dicho Ingresita, vamos a ver. Las palmitas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba.
Listo, avisa. Cuenta. Señoras y señores, ya tenemos los resultados para el día de mañana. Los miembros del jurado, en forma colegiada, nos han entregado la relación. No está de acuerdo al mérito, simplemente son clasificados. Atención, los clasificados son Rey de Luna, tema encargo. Patricor, retama ardiente. Paijay, mujer de mi patria. El poeta de los Andes. Chapito, hombre huayno. Amaru, leyenda de la guitarra. El Chúcaro, rebelde montonero. Y Quique, mi primer maestro. Esos son los que mañana van a participar. En la parte rural, los ganadores que van a estar el día de mañana: Sauce, Caballero del Sur, El Humarino, Ichuricha, Rupertina y Razunigui. Son los temas que mañana tienen que participar. Mañana, por favor, los esperamos a partir de las 5 de la tarde. A todos los que hemos nombrado, 4:30, todos deben estar para coordinar la parte técnica. A nombre de la Dirección de Comercio Exterior y Turismo, los esperamos mañana a partir de las 5 de la tarde, pero los músicos, el marco musical y los músicos y los intérpretes deben estar mañana a las 4:30 de la tarde. Gracias, hermanos. Hasta el día de mañana.